Buenos días. ¿Cómo dicen que están? Ahora, ¿cómo les va? Eso. Mis queridos hermanos, qué hermoso es poder tener un tiempo de descanso, aún dentro del servicio, para poder meditar en lo que estoy cantando, en lo que estoy escuchando, en lo que estoy leyendo, y verdaderamente entonces poder darle la gloria a nuestro Dios, ¿no es cierto? Eso es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Antes de comenzar, hermanos, quiero agradecer al Señor que muy pronto Él le ha dado recuperación a nuestra hermana Lolo, y que ya está ahí atrás. Seguramente la van a ver quieta, no igual que cada 8 días, estando como chilito frito, dijeran por ahí, bailando para todos lados, pero ya está aquí de regreso. Así que gracias a Dios por eso, mi hermana. Aunque no es un danzón, pero es Lolo y familia que la acompaña, ¿no? Así que Fer también está aquí. Y bueno, gracias a Dios también por la vida de Fer, que el Señor la ha guardado y que la use no solo para dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento, que Dios use a Fer para que Fer pueda predicar el Evangelio a todo aquel. Mira, hermano, a unos hay que irlos a buscar, pero en el caso de Fer, el Señor se los lleva. O sea, ¿qué más querés? Ya los tienes ahí y así. Así que predícales el Evangelio, hija. Por si no funciona el tratamiento, se vayan con el Señor. Por si las moscas. No, ahora sí, de regreso a nuestro texto. Leímos, mis amados hermanos, ya Hebreos. Nuestro hermano Enrique nos hizo favor de leerlo. Y hoy vamos a hablar de un tema, mi querido hermano, que es, para algunos es difícil, para otros es muy bonito tema, y para mí, que lo voy a explicar, está re difícil, porque a ver cómo le hago. Pero, hermano, todo está con, ¿cómo se dice? Con el cristal con el que se mira, o algo así. Hay un dicho, ¿no? No me acuerdo cómo va ese dicho, pero las cosas se ven por el cristal que se mira, algo así va el dicho. Eso, gracias. El asunto está, hermano, en qué condición me encuentro yo cuando Dios está trabajando conmigo. ¿Qué es lo que yo logro ver? Dicho de otra forma, como lo dicen los grandes teólogos, según la cosmovisión que tengas, ¿no? Y la Escritura, a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, da recomendaciones a sus lectores para que ellos puedan tener una cosmovisión nítida, clara, y logren ver a Dios actuar en sus vidas. Porque si hay algo que a nosotros nos cuesta trabajo ver, es a Dios. Y más, escucha, y más cuando estamos en aflicción. Vaya, la aflicción duele, pero todo depende de qué es lo que yo veo. Nota qué es lo que recomienda el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Nota lo que recomienda. Por esta razón, para que puedas tener una cosmovisión clara, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, aquí viene el asunto. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista. Escucha, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, que nunca tropezarás, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nota lo que está diciendo entonces, que hay algo que me está entorpeciendo y hay algo que no me deja encontrar la puerta para poder entrar al reino. ¿Cierto que es mi visión corta? Cuando yo no logro ver con claridad, es porque de entrada mi fe está demasiado enquencle. Mi fe es demasiado débil. Mi conocimiento del Señor es casi nulo, según lo que dice aquí el texto, ¿cierto? Y no solo eso, sino no sé tener dominio propio. Y si no tengo dominio propio, pues me escandalizo de las cosas. Y veo las cosas con una óptica completamente diferente. Y es muy probable que en medio de una prueba difícil, literalmente una disciplina por parte de Dios, tú la veas gigantesca cuando es chiquititita. Pero es esa causa de tu falta de fe, de tu falta de conocimiento, de tu falta de dominio propio. ¿Cierto? La falta o la carencia de dominio propio hace que nos escandalicemos. ¿Cierto? Pero no solo eso. Dejamos de perseverar, nos cansamos, nos hartamos. Y cuando dejamos de hacer todo esto, dejamos de vivir piadosamente. Y recuerda que la piedad es prima hermana gemela de la santidad, porque la piedad va a modelar, va a ejemplificar la santidad. Ve todo lo que pasa cuando yo soy corto de vista. Es que yo no logro ver a Dios en todo esto. Qué terrible eso es para nosotros como cristianos. Y entonces, si yo no veo a Dios, si yo no tengo todas estas virtudes que dice aquí, entonces me voy a tropezar y no voy a encontrar, voy a ir así como a tientas, tratando de encontrar la puerta, el camino, y no lo voy a hallar. Por más que yo pele los ojos, no voy a encontrar. ¿Logras ver a Dios, hermano, en medio de la prueba que tú estás viviendo? ¿Logras ver a Dios actuar en tu propia vida más que en la vida de los demás? ¿Lo logras ver? El mismo autor, pero en el capítulo 4 de su primera carta, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. ¿Sí? Medita en eso. ¿Por qué así? Porque es lo que él les acaba de explicar en el versículo 2 y 3. ¿Te acuerdas? ¿Por qué es nuestro superhéroe? Porque él soportó la cruz. Está hablando de lo que él hizo con nosotros. ¿Por qué Cristo era tu superhéroe? Porque él soportó la causa del pecado. ¿Te acuerdas que te expliqué la hostilidad? Todo lo que él sufrió a causa de nosotros. Ahora tú debes de estar dispuesto, porque aún falta tantito, espérate tantito. Falta tantito para que tú llegues a sufrir.
tu propia vida. Dice, hasta el punto de derramar sangre. Cuando tú vas por la calle caminando, hermano, y te encuentras un gran charco de sangre y una crucecita allí, ¿qué significa? Hasta te impacta, ¿no? Cuando tú vas, dices, ay, mamacita, aquí hay sangre, dale la vuelta por el otro lado. Hasta te pones como nervioso, dices, ay, aquí se murió alguien. ¿No es cierto? Esa es la idea cuando dice derramar sangre. A dar tu vida por causa de Cristo. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el imperio romano. Eso era en ese entonces el cristianismo ya. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Eso es lo que estaba pasando con los cristianos. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil contra el cristianismo y que la nueva fe tenía en cuenta que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura grecorromana cada vez más. Mientras más cristiano vivas, mientras más cristiano te comportes, más hostilidad va a haber por parte de todo el mundo contra ti. ¿Sabías eso? Entonces un buen, no sé cómo se dijera, termómetro, parámetro. ¿Cuánta hostilidad recibes del mundo? No, pues yo me la llevo recabechada, pastor. Aguas. Quizá no seas cristiano. Oye, este pastor siempre nos anda diciendo cosas de ese tamaño. Bueno, acaba de escuchar entonces. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Un verdadero cristiano siempre se va a enfrentar a oposición por parte del mundo. El Señor Jesús se los dijo con claridad. ¿No es cierto? Nota lo que dice Mateo en el capítulo 5. Hermanos, si de repente sienten que me emociono mucho, así, sí es cierto, estoy emocionado. Es un tema que cuesta mucho trabajo, pero que tenemos que poder comprender lo mejor posible. Nota lo que dice entonces Mateo en el capítulo 5, versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si hay algo que caracteriza a la iglesia de nuestro tiempo, que es demasiado floja. Eso caracteriza a la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia es demasiado floja y demasiado convenenciera, demasiado irresponsable. Así es la iglesia de nuestro tiempo. Te lo voy a decir con más claridad. Así es nuestra iglesia, esta. ¿Sí? Nota lo que dice ahora Marcos en el capítulo 10, versículo 30. Marcos 10:30, cito: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y Marcos 10:30. A ver, déjenlo, acabo de leer. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ya te fijaste? ¿Estamos dispuestos a esto? Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores.
Ese fue el colmo. Cuando dijo, ¿y qué tengo que hacer con los que me persiguen y con los que quieren matarme? Ora por ellos. Ah, pero le voy a poner un ingrediente más por si. Ámalos. Ámalos y perdónalos. ¿Es fácil eso? Wow. ¿Cómo entonces podemos entender lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 4? Aún. Pues porque no vivimos re a gusto, hermano. Mira, llegamos a la iglesia tarde, ¿no? Llego y me siento. ¿Y eso es todo? ¿En eso se concentra la vida cristiana? ¿Qué concepto tan limitado tenemos de eso, no es cierto? Me entristece tanto que seamos así. Faltas cuando quieres, haces lo que quieres. ¿Y Dios? ¿Y tú crees que esto es sufrir por causa del Evangelio? Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos entre el gran inicio de Roma incendio de Roma en el año 64 bajo el imperio de Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Lucino legislaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de esas persecuciones. Aunque el historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes que perdieron su vida por ser cristianos. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados contra los cristianos. En este periodo de casi 200 años hubo 10 persecuciones abiertas contra el cristianismo. Y estos cristianos que les tocó vivir esto, no se rajaron. No dijeron no. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por el Señor? Está la persecución de Domiciano. Fue entre los años 90 y 96 después de Cristo, a pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano. Algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido
que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no les pasó mucho. Fíjate cómo lo catalogan. O sea, ay, nada más los mataron y les quitaron sus cosas. Ay, estos chillones. ¿No? La persecución de Trajano entre el año 98 después de Cristo y el 117 después de Cristo, el emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podía proceder en su contra y mandarlos a la pena de muerte. La persecución de Adriano, aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos durante este periodo, se siguió manteniendo la persecución legal. Escucha, legalizaron la persecución contra los cristianos. La legalizaron. Era legal echarse a un cristiano. Órale, por andar de cristianito, que se le quite. La persecución de Marco Aurelio, de este sí ya más o menos lo conoces, ¿no? Cuando menos en películas, dice, este era Marco Aurelio, ¿no? Entre el año 161 y el 180 después de Cristo, a pesar de ser considerado un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo, instigó una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. Y así predicaban el evangelio de los cristianos. Está también la persecución de Séptimo Severo, está la persecución de Máximo Tracio, la persecución de Decio, la persecución de Valeriano, la persecución de Diocleciano. Ha habido muchas. Ya no te las voy a dar con detalle porque necesito llegar al versículo 11. Pero quiero decirte cuál es la consecuencia de todo esto que ha pasado en la historia del cristianismo. Por eso tenemos que hacerle así. Dice el libro de Apocalipsis que le pongas ¿qué a tus ojos? Colirio, ¿para qué? Para ver bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que resulta de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de tanta matazón y oposición contra el cristianismo? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma, escucha, esto no fue de a gratis, dando forma, ya se me movió, ¿dónde fue? Dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Muchas cosas que conocemos hoy. ¿En qué siglo fue la Inquisición? 18. ¿En qué siglo fue? ¿Mande? Por supuesto. ¿Qué año fue? En el siglo del 16, aproximadamente 17, es ahí donde surge todo este auge fuerte. ¿Cuántos escritos no hay de esto? ¿Han escuchado ustedes hablar los puritanos? ¿Quiénes serán los puritanos? ¿Qué será eso? ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, pues dije que no. Todos estos fueron perseguidos, hermano.
Hubo decretos en Inglaterra donde échenme para afuera a todos los puritanos, órale, no quiero aquí a nadie. Y ellos prepararon documentos que hoy siguen usándose, hermano. Libros riquísimos en contenido. ¿Quieres un buen libro? Lee un puritano. Ay, ¿qué leeré? Ya te dije, busca libros puritanos. Y mucho vas a encontrar de eso. Hay consecuencias favorables hasta que finalmente dejan de perseguir al cristianismo y se establece. Desde que la iglesia surge con pruebas para que ésta demuestre si verdaderamente ama a su Señor o no. ¿Cierto? ¿Tenemos trabajo? Sí. Pero hay una tendencia bien fea por parte de nosotros. Noten lo que dice el autor de la carta. Regresémonos, por favor, a Hebreos capítulo 12. Noten lo que dice. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes al ser reprendido por Él. Aquí hay un efecto. Aquí te fijas que el autor de la carta está dando las mismas recomendaciones que el apóstol Pedro. Ya se te olvidó, falta de conocimiento. No estás viendo con claridad a causa de tu poca fe. Y estamos hablando de la fe. ¿Te fijas cómo tienen un engranaje perfecto los autores de la Biblia? Pero aquí el autor está diciendo, hey, no olvides la exhortación que como a hijos se dirige. Es peligrosísimo entonces para el cristiano olvidarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Si hay algo en lo que debemos de estar trabajando constantemente es en la memorización de textos. Hermano, esto que hacemos con los niños es bien hermoso, ¿no? Escuchar a Ian y los proverbios, ¿no es cierto? Lo interesante es esto, que al niño no se le olvide nunca lo que está aprendiendo, porque está citando el Proverbios capítulo 1 y está diciendo, ponle atención a tu papá y no menosprecies lo que te diga tu mamá, ¿cierto o no? Que eso nunca se le olvide, porque si se le olvida, ya perdimos al niño dentro de muy poco tiempo. El asunto, hermano, no es que instigues al niño a que se memorice un texto. El asunto es que le ayudes a que lo comprenda y que lo viva. Pero para que eso suceda, primero lo tienes que entender tú. Primero te lo tienes que memorizar tú. Y luego enséñaselo y explícaselo al niño. Porque si no se le va a olvidar. Por eso aquí dice con mucha claridad, no se te olvide la exhortación que como a hijos se dirige. Pero casualmente, este es un proverbio. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y si tú has detenidote, no sé si lo estoy diciendo bien, pero sonó interesante, ¿no? Yo no sé si tú te has detenido a pensar, ese capítulo de Proverbios ya no lo enseñó el pastor alguna vez, ¿no? ¿Ya ves cómo se te olvidan las cosas? ¿Qué pasó? Proverbios capítulo 3 es una exhortación de ¿quién? A que el hijo sea obediente. Pero el papá nota lo que dice el proverbio, nota, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza o de mi ley, dice allí, y tu corazón guarde mis mandamientos, guárdalos, atesóralos y practícalos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán.
La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Vaya, mira que no te preocupes tanto por ponerte el collar y que el aretito y que el piercing. No, preocúpate, dice aquí el texto, por modelar, ¿qué dijo? La misericordia y la verdad. Nada más. Y así estarás bien con Dios y con los hombres. No os hagáis. Nota lo que dice entonces. 10, versículo 10, vámonos hasta el 10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces el autor de la carta a los hebreos les está recordando. ¿Ellos conocían este texto? Por supuesto. Por supuesto que conocían el texto. Por eso el autor se los está recordando una vez más. No te olvides. El olvido produce una cantidad de problemas y angustias innecesarias. Que no se te olvide. Nuestra mayor necesidad no es la de una nueva luz divina, sino la de prestar atención a la luz que ya tenemos. Cuando la palabra de Cristo se rechaza, también se olvida. Oye, ¿no te acuerdas que ¿A mí? No me acuerdo. ¿No es cierto? Papelito habla, hermano. Ahí dice, no te olvides. A veces la respuesta o ayuda que necesitamos está en una verdad que aprendimos mucho tiempo atrás, pero que ya se nos olvidó. ¿De qué trata el capítulo 7 de Hebreos? Pues quién sabe, pastor, usted lo está predicando. Bueno, más fácil. ¿De qué trata la primera carta a los tesalonicenses que acabo de predicar? Y digo, acabo de predicar porque terminé esa y empecé con Hebreos. ¿De qué trata, hermano? Ya se nos olvidó. Obviamente trata muchos temas, ¿cierto? Los judíos del Nuevo Testamento habían olvidado muchas cosas del Antiguo Testamento. Habían olvidado que a Dios no le agradó nunca nada aparte de la fe. Ya se les había olvidado. Y habían olvidado que muchos de los santos que Él había escogido habían sufrido grandemente por su fe. Se los está recordando. O sea, no es tan duro lo que estás viviendo todavía. Espérate, va a venir una. Y entonces ahí vamos a ver si realmente caminas por fe. ¿Cierto? Sufrir por Dios no era nada novedoso. Recibir la disciplina de Dios tampoco. Aquellos judíos estaban molestos por sus aflicciones y en parte porque habían olvidado la palabra de Dios. ¿Por qué te cuesta trabajo recibir una disciplina? Porque has olvidado la palabra de Dios. ¿Por qué rezongas ante una disciplina? Sí, pero así no. Sí lo voy a hacer, pero a mi manera. Tranquilo, quieto, Nerón. ¿Ya se te olvidó lo que dice? ¿Ya se te olvidó? Porque el autor está hablando de dos cosas importantes en el versículo 5 que pueden venir a causa de haber olvidado la palabra de Dios. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijo se dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Menospreciar. Eso es en poco, tener en poco. O ver así como... Es esa actitud. Menospreciar es considerar que una cosa o una persona no merece atención alguna. Y eso es feo. Como cuando estás hablando... Perdónenme tantito, hermanos. Es que se me movió esta cosa y luego lo piso y siento re feo.
Como cuando ¿qué sientes tú como cuando estás hablando y estás tratando de hablar con alguien y alguien le hace, ya, con permiso, adiós? ¿Qué sientes, hermano? Dices, me dejó con la palabra en la boca, pero tienes ganas de apretarle el pescuezo así, ¿no es cierto? No desprecies la palabra de Dios. Si la olvidas es porque la desprecias, ¿cierto? Lo primero que puede evitar que Dios alcance lo que quiere que se cumpla en nuestras vidas es menospreciar su disciplina. Logramos ver con claridad cuando Dios ya nos agarró y nos subió el yunque. Todos sabemos que es un yunque, ¿no es cierto? Y ya hay un pedacito de fierro ahí todo feo y Dios empieza y y órale al fogón para que un calentón para que se aliviane y se ablande y órale. ¿Logras ver lo que Dios está haciendo en tu vida? No es por qué, Señor, es para qué, Señor. ¿Sí? Si no entendemos nuestros problemas como disciplina del Señor, que el Señor envía para nuestro bien, no podemos beneficiarnos de ellos como Dios quiere que lo veamos. Por eso les leí como introducción la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, para poder tener una vista correcta, una cosmovisión clara de lo que Dios hace. Podemos entonces menospreciar la disciplina de Dios en muchos sentidos. Podemos insensibilizarnos. Cuando se te cita la palabra y dices, ya viene otra vez O sea, ya me lo dijiste muchas veces. Y no entendió. Ya, y vas otra vez. Nos insensibilizamos. De modo que cuando Él está haciendo algo en nosotros y por nosotros, no reconocemos su mano en nosotros. Parece un jueguito ahí de palabras, pero así funciona, hermano. Cuesta trabajo, mucho trabajo cuesta, ¿cierto? Cuando menospreciamos la disciplina del Señor, lo primero que hacemos es nos quejamos. Ay, no, ¿yo por qué? Y son bien feos, y otra vez, y por qué siempre yo, y que ya hasta te andas queriendo ir. ¿No es cierto? ¿No somos así? Y lo único que estamos haciendo cuando nos quejamos es olvidarnos de Dios. De hecho, nuestra atención debe de estar en Él. Y en muchas ocasiones está en Él, pero de forma equivocada. De forma equivocada. En lugar de soportar pacientemente como los héroes santos, nos quejamos y refunfuñamos, hermano. Eso es lo que hacemos. Pero cuando nos quejamos ante Dios, equivale, escucha esto, cuando nos quejamos ante Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, equivale a creer que lo que Él está haciendo en mi vida está mal hecho. Y si Dios está mal por lo que Él está haciendo en mi vida, entonces Él no es Dios. Y si Él no es Dios, entonces yo sigo muerto en delitos y pecados. Ve la repercusión que tiene mi actitud, tu actitud. Y luego dice, ni desmayes. Es muy interesantes estas palabras que usa el autor. Ni desmayes. Esta es estar o llegar a estar agotado por una actividad física. Así, ya no puedo, ya me cansé de tantos guamazos que me están dando, ya. Literalmente como decimos, ya quieres aventar la toalla, ¿no? Ya paren esa masacre, ya. No, mi hermano. O sea, no hagas eso, es lo que está diciendo el texto.
no menosprecies y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y es muy interesante, hermano, el uso de la palabra reprendido. Este es un verbo pasivo. Y esto es muy interesante, hermano. Muy interesante, porque al ser pasivo significa que tú solamente, o nosotros solamente, cuando Dios nos está disciplinando, nosotros solamente recibimos la acción. Nosotros no somos, o sea, no tienes derecho a refutar, a defenderte, no. No podemos hacer eso. Es muy interesante el uso de la palabra. Ser amonestado severamente, probablemente utilizando, escucha, el argumento para convencer y refutar. Dicho de otra forma, cuando alguien va a acercarse a otro a decirle, oye, mi hermano, mi hermana, perdón, pero lo que está usted haciendo o tú estás haciendo está mal. Debe de ir siempre acompañado con la Biblia, porque tienes que ir y decirle, está mal por esto y por esto otro. Por eso se trata entonces de convencerle, de ayudarle a ver con la Biblia que aquello que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, entonces voy de parte mía y no de parte de lo que Dios está diciendo que se haga. ¿Cierto? Ahora, esto es lo que dice el versículo 5, pero quiero que noten cómo el autor les va a explicar o les está explicando a sus lectores originales que la disciplina es de parte de Dios. Pero no solo eso, les va a explicar, como buen hebreo, les va a explicar mediante una analogía de la vida diaria. Es muy interesante. Porque el Señor al que ama disciplina, voy a leer de corrido, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta es para vuestra corrección que sufrís, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos o bastardos, y no hijos herederos o verdaderos, Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Cuántas cosas hay en este texto que a nosotros nos van a beneficiar cuando estamos en la disciplina? ¿Cierto? De entrada, el Señor no se complace en aniquilar a nadie. Esto lo hemos leído repetidamente en las Escrituras, ¿no es cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo hemos leído muchas veces. Dios no se complace en aniquilar a nadie. Por eso le dice, arrepiéntete. ¿No es cierto? Dios no se complace. O sea, sé que la disciplina es un acto de amor. ¿Vieron la ilustración de su boletín? ¿Sí? Pues ahí está. La chancla voladora, el látigo, ¡chupa! Pero un corazón, mi hermano. Porque la disciplina, todos entendemos la chancla voladora, ¿no es cierto? ¿Y quién no ha probado el cinturón? ¿Quién no lo ha probado? Levante su mano. ¿Tú? Muy bien. Leo, Alesa no ha probado el cinturón. Enséñale qué es eso, mi hermano. ¿Ok? Ahora, quiero que pongan mucha atención porque la disciplina es un acto de amor.
O sea, mira, que cuando Dios te agarra y te dice, tú en lugar de hacerle, ¡ah!, debes de hacerle, ¡ah!, soy hijo de Dios. ¿No es cierto? ¡Ay, soy hijo de Dios! Eso te debe de dar tranquilidad y ánimo para soportarla y seguirle. ¿Cierto? Esta es la razón por la cual los creyentes se involucran en el sufrimiento por la fe, porque Dios te ama. Hermano, pregunta, ¿tú corriges igual a un hijo tuyo a uno que no es tuyo? ¿Por qué no? No es cierto. ¿Por qué? Sí es cierto que no es tuyo, pero al no, exacto, ese es el asunto, porque no lo amas. Cuando no es tuyo, vas a querer darle porque este chamaco no le dicen nada, ya denle algo. ¿No es cierto? Pero el tuyo, dices, este es mío. Venga, con papi, venga, papá, ¿cuánto? Le voy a mostrar, mijo, cuánto lo amo. Vamos al cuarto de Herodes. Quiero decirte algo, que este texto, mira, sé que me estoy tardando, hermano, pero me interesa mucho que esto quede claro. Fíjate esto. Este texto tuvo que haber causado un impacto durísimo en la mente de estos hebreos que estaban sufriendo persecución. Y cuando el autor le está diciendo, no menosprecies, no se te olvide, no, pero Dios te ama. Ay, chido tu amor, ¿no? Ahora escucha por qué lo expreso así. Escucha. Sin duda este pasaje produciría un doble impacto en los que lo leyeran por primera vez, porque todo el mundo conocía esas cosas tan importantes que era la patria potestad. ¿Lo has escuchado? El poder de los padres, o específicamente el poder del padre. El padre romano tenía por ley un poder absoluto sobre su familia. Si el hijo se casaba, el padre seguía teniendo poder absoluto sobre él y sobre los nietos que nacieran. Esto empezaba desde el principio. Un padre romano podía quedarse con el hijo recién nacido o rechazarle si él quería. Podía atar y apelar y apalear a su hijo sin que nadie le dijera nada, o venderle como un esclavo, o hasta quitarle la vida si él quería. Y estaba legalizado. Es verdad que cuando un padre estaba a punto de adoptar serias medidas contra un miembro de su familia, normalmente convocaba una reunión de todos los miembros adultos varones, pero no tenía por qué hacerlo. También es verdad que más adelante la opinión pública no permitía que un padre ejecutara a su hijo, pero eso sucedió ya que en los tiempos de Augusto, ya se lo cité hace un ratito, Salustio, el historiador latino, nos cuenta un incidente durante la conspiración de Catalina. Catalina se rebeló contra Roma y entre los que salieron para unirse a sus fuerzas estaba Aulo Fulvio, hijo del senador romano. Escuchen esto. A Aulo Fulvio le arrestaron y trajeron a Roma, y su propio padre le juzgó y condenó a muerte. Nada más por rebelarse. ¿Qué impacto estaba teniendo esto en estos lectores? ¿Qué pasó? O sea, ¿yo me tengo que gozar en medio del sufrimiento? Sí, sí, mi hermano. Tienes que gozarte en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Ahora, hermano, ¿cuántas cosas traemos arrastrando del mundo, de nuestra vida pasada? Si yo escribiera libros, no me alcanzarían ni las plumas ni las hojas. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas no traemos en nuestra mochila? Costumbres, hábitos, como le quieras llamar a tus pecados.
¿cierto? Ahora, no solo eso. Dios te ama. ¿Tú por qué disciplinas a tu hijo? Dime la razón. ¿Por qué disciplinas a tu hijo? ¿Por qué disciplinaba a sus hijos, hermana, cuando estaban más chiquitos? ¿Por qué les daba? ¿Pero por qué? Porque no obedecían, pero ¿por qué? Para corregirlos. Dicho de otra forma, mi hermana estaba educando a sus hijos, ¿no es cierto? Porque no quería que fueran rebeldes, porque no quería que fueran desobligados, porque quería que trajeran buenas notas, porque quería muchas cosas que ella pretendía con sus hijos. Yo supongo que es lo mismo que tú pretendes con los tuyos, ¿cierto? Pensando en que la Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, ¿cierto o no? Ok. ¿Qué hace Dios contigo? Somos indisciplinados, somos irresponsables, somos olvidadizos, somos egoístas, somos rebeldes, somos tacaños, somos... ¿Cierto o no? ¿Quién dijo que no? Tú también. Entonces, lo que hace Dios es educarnos, disciplinarnos. ¿Para qué? Para que logremos reflejar a su Hijo en nuestra vida. Por eso es un acto de amor. Si Dios no nos amara, nos dejaría así. Pero la Biblia dice que seríamos ilegítimos, bastardos, hijos sin padre. Ay, mamá. La palabra es muy fuerte, ¿no es cierto? La palabra es demasiado fuerte, pero es lo que dice, mi hermano, ¿cierto? La disciplina es un acto de amor, porque da evidencia clara de que somos sus hijos. Entonces debemos de soportar la disciplina, dice el versículo 7, de modo que la disciplina en la vida cristiana no es a pesar de que somos hijos, sino porque somos hijos. Y eso nos debe decir, ay Señor, muchas gracias, dale más, porque eso me asegura que soy tu hijo. El asunto está en que tú te portes como necio, como niño berrinchudo. ¿Han visto esos niños berrinchudos? ¿Cómo? Hermana, ¿sí o no? Han ido al súper, hermanos, ¿no? Y los niños son los seres más hermosos y bien portados en el supermercado. Y más cuando pasan por el área de los juguetes, ¿no? Y mamá, ¿me compras uno? ¿No? Y sí, mijito, el que tú quieras. Y no se lo compres. ¿Y qué hace el niño? No hace una rabieta y se tira, Entonces, una cosa es que sepamos que somos hijos y que nos da, y otra cosa es que hagamos rabietas, berrinchudos, porque queremos salirnos con la nuestra. Si soportáis la disciplina, entonces, porque ¿qué hijo es a quien su padre no disciplina? Todos le dan a sus hijos, ¿no es cierto? Ahora escucha esto. El texto dice algo muy interesante. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Y mira que ellos nos disciplinaron de forma incorrecta. Incorrecta. ¿Cómo disciplinaste tú a los tuyos? Aquí hay un pesar, mi hermano. Aquí hay un pesar terrible. No, pues es que a mí me daban re duro. No, mi papá nos metían unas zapatis para su... No, pues usted no sabe nada, pastor. ¿No? Ahora, pregunta. ¿Cómo disciplinas tú a los tuyos? No, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo. No, se siente muy feo. No. El texto dice, hermano, cuando eres reprendido, la idea es que literalmente eres latigado. ¡Chupá! Esa es la idea. O sea, una disciplina duele. ¿Cuál es la mejor evidencia
de que no recibes disciplina? Tu rebeldote, tu rebeldía, digo. ¿No? Es la mejor evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia de que un niño no recibe corrección a tiempo? Sus berrinches, su forma de hablar, porque son muy igualados, son groseros, porque no se saben quedar callados. ¿No es cierto? Ahora, así como son esos niños, así también son los grandes. ¿No es cierto? Así somos. Pero la disciplina debe de doler. Esa es la idea del texto. O sea, una persecución donde te cueste la vida, ¿no te va a doler? ¿Por qué no le das igual a tus hijos? No, pastor, es que se siente muy feo. Y me duele más a mí que a ellos. Por eso son como son. Porque tú le haces, ya. ¿No? Y debe de ser, ya. ¿A qué te sabe un latigazo? ¿Sí o no? Eso es lo que dice el texto, mi hermano. No. A mis hijos los educo yo a mi manera. No. Edúcalos a la manera de Dios. Ese es el punto. ¿Por qué razón? Porque nuestros padres terrenales nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí hay una consecuencia, hay beneficios si yo acepto la disciplina de parte de Dios y me cuadro conforme a lo que Él dice. Hay beneficios. ¿Cuál? Vida, hermano. Aquí lo dice con claridad. Hay vida. ¿No es cierto? Lo que vivimos ahorita aquí es solamente transitorio. Nos están preparando para poder estar por la eternidad con Él. ¿Y nos rehusamos? No. Hay vida, hermano. Es una consecuencia hermosa. Nuestra respuesta a la disciplina divina no debería ser la resignación resentida, sino la sumisión agradecida y dispuesta. Deberíamos querer beneficiarnos tanto como sea posible de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Ahora nota lo que dice, versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Se equivocaron. Porque tú le das a tu hijo cuando ya te tiene harto. ¿No es cierto? Ahora sí, ahora ya me hartaste y te lo llevas, ¿no? Y te lo llevas así. No, así no se le hace. Dios no le hace así contigo. Ahora, ya te hablé muchas veces, ahora sí ya te voy a dar. Dios no hace eso. Dios desde antes te empieza a decir, hijo, así, hijo, así, hijo, así, hijo, hijo. Te dije, órale, fórmate. Sí. Dice, Él nos disciplina para nuestro bien. La disciplina que Él nos aplica es buena. Él nunca se va a equivocar. Y tampoco va a provocar que nos equivoquemos. Dice, para que participemos de su santidad. Y esta palabrita participar es muy interesante. Porque cuando tú participas a alguien, ¿qué significa? ¿Qué es que tú participes a alguien? Le compartes. Te voy a participar de mi quincena. Yo ni quincena tengo, ¿no? Te voy a participar de mi quincena. Toma. Cuando dice aquí que para que participemos de su santidad es porque Él nos da. Qué hermoso es eso. Para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. ¡Wow! ¿No es eso hermoso? Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pues la verdad es de que no, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
Esto es muy interesante. La disciplina como tal parece no ser agradable. Si lo fuera, tendría poco poder de corrección en cada uno de nosotros. Por su misma naturaleza, la disciplina no es agradable o de admirar ni de soportar. La disciplina, la cirugía, la terapia física y otros tratamientos por el estilo que estamos dispuestos a soportar suelen ser dolorosos, incómodos e inconvenientes. Los soportamos por el resultado final que hay, ¿no es cierto? Porque va a mejorar nuestra salud. De la misma forma, el resultado es que tendrá fruto apacible. Te da paz. Hay un resultado perfecto que se nota. ¿Cómo? En tu obediencia. Obediencia. En donde no hay que estarte diciendo, hermano, prende tu cámara. En donde no hay que estarte diciendo, hermano, la llegada es a tal hora. Hermanos, el estudio es a tal hora. Hermano, recuerda esto otro. Cuando lo entendemos, decimos, ay, Señor, gracias por enseñarme. Y le caminas tú solito. Y ya empiezas a hacer tus solitos así. Y Dios nomás te espera así con las manos estiradas para que no te caigas. Y te vas a caer y te agarra el Señor. A ver, mijo, órale, sígale caminando. Da fruto apacible de justicia. ¿Lo entendemos, hermanos? Dios nos disciplina no para aniquilarnos, porque nos ama, para que reflejemos mejor a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en lo individual y en lo colectivo. Amén. Eterno Padre, Señor del cielo, te damos muchas gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este texto podemos ver con más claridad que tú nos amas y que tienes un cuidado excelso y específico para cada uno de nosotros. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo, nos ayudes a ver con agrado lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque entendemos que es para que podamos reflejar mejor a tu Hijo en nosotros, porque es una manifestación de amor, porque hay resultados perfectos como la vida, como el fruto apacible, porque nos amas, Dios. Gracias. Y que de esta forma, cuando lo entendamos, o hoy que lo hemos entendido, haya cambios radicales en nuestras vidas para poder honrarte como solamente tú lo mereces. Mi Señor, por favor, despídenos en paz. Permítenos regresar a casa y meditar en esto durante la semana y poder llevarlo a la práctica. Seguimos rogándote mucho, Padre, por las iglesias locales de Ucrania y de Rusia, que tú seas con ellos, mi Señor, les bendigas, les fortalezcas y les proveas para que ellos puedan seguir firmes y adelante. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.